Número 10. El caso sin resolver de la momia. La Oficina Federal de Investigación recientemente resolvió su caso más frío, que se remonta a 4000 años en el Antiguo Egipto. El FBI extrajo ADN de la cabeza de una momia y pudo identificar al individuo muerto hace mucho tiempo. El misterio comenzó en 1915 cuando un equipo de arqueólogos estadounidenses descubrió la cabeza cortada de la momia en la necrópolis egipcia de Deir el-Bersha. La cabeza fue enviada de regreso a Estados Unidos y almacenada en el Museo de Bellas Artes de Boston, pero nadie pudo averiguar a quién pertenecía la cabeza. Había sido separada de su cuerpo y fue encontrada en una tumba que puede no haber sido la suya. La cabeza fue descubierta dentro de la tumba de Deutinac y su esposa, una gobernadora del Reino Medio de Egipto, pero en los 4000 años desde que se construyó la tumba fue saqueada en numerosas ocasiones. Los cuerpos dentro fueron manipulados y el lugar de entierro casi fue incendiado. Para hacer las cosas aún más confusas, a la cabeza le quitaron muchos de sus huesos más importantes, cosas como los pómulos y la parte de la bisagra de la mandíbula fueron tomadas después de la muerte. Era parte de un antiguo ritual para permitir que la persona muerta comiera y bebiera en el más allá. En 2016 se llevó un trozo de diente a la científica forense doctora Audrey Loley del FBI. Ella analizó el ADN dentro del diente y confirmó que la cabeza pertenecía a un hombre, y que lo más probable era que fuera el gobernador de Deutinac. Hubo un gran alboroto durante más de un siglo sobre a quién pertenecía la cabeza, y al final era el mismo hombre que poseía la tumba. Número 9. La Cámara de la Reina. En lo profundo de la Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Khufu, hay un laberinto de túneles y cámaras. La entrada a la pirámide se encuentra cerca del nivel del suelo. A través de la entrada que desciende en diagonal hacia la estructura, llega una bifurcación. El túnel se divide en un pasaje descendente y un pasaje ascendente. Si tomas el pasillo que conduce hacia arriba, terminarás en la Gran Galería. Este es un superpasaje que va al corazón de la pirámide, a su núcleo donde se encuentra una cámara misteriosa aparentemente sin usar. Se llama la Cámara de la Reina, y nadie está realmente seguro de para qué se usó. La cámara fue descubierta en 1872, escondida detrás de una sólida pared de ladrillo. Por alguna razón, había sido sellada como un secreto dentro de la pirámide. Cuando los investigadores entraron en la habitación, para su decepción, no encontraron nada. La habitación está acabada con bloques de piedra caliza y tiene un techo a dos aguas. La mampostería es exquisita y, sin embargo, no parece haber ninguna razón para ello. Estaba vacía a excepción de un pequeño objeto de cobre, un trozo de madera y un gancho al azar. Ha habido mucha especulación sobre lo que contenía la Cámara de la Reina. Algunos dicen que una vez estuvo llena de tesoros, pero que fue saqueada con el tiempo y la puerta fue sellada. Otros creen que la habitación, debido a su ubicación debajo de la Cámara del Rey, se usó como una tumba espiritual para el alma del rey. Mientras que el cuerpo del rey Khufu se mantuvo en una habitación, su alma eterna se puso a descansar en otra. Número 8. Rey Tutankamón. Antes de 1922, nadie creía que se encontraría la tumba del rey Tutankamón. En aquel entonces, el niño rey que gobernó durante menos de una década, hace 3000 años, era más un mito que una realidad. El acuerdo general entre los egiptólogos era que todas las tumbas del Valle de los Reyes ya habían sido descubiertas o saqueadas y destruidas. Fue una gran sorpresa cuando finalmente se desenterró la tumba del rey Tutankamón bajo más de 150,000 toneladas de roca. Estaba extremadamente bien escondida y probablemente nunca se habría encontrado si los arqueólogos no lo hubieran estado buscando activamente. El rey Tut probablemente todavía estaría descansando en su tumba en este momento. A pesar de que la tumba se encontró llena de más tesoros de los que podrías llevar en una carretilla, había sido allanada antes. Uno de los hechos pocos conocidos sobre la tumba del rey Tutankamón es que fue saqueada 2 veces. Ocurrió casi inmediatamente después del entierro. Los saqueadores rompieron la puerta de la base de las escaleras, se llevaron un puñado de objetos más pequeños y luego huyeron. Después, los funcionarios antiguos sellaron la abertura, solo para que la rompieran por segunda vez y robaran más objetos pequeños. El mayor misterio es tratar de averiguar cuándo se perdió exactamente la tumba. Claramente la gente lo sabía en los años posteriores a la muerte de Tutankamón, pero luego en algún momento la tumba fue olvidada, cubierta de arena y enterrada bajo miles de toneladas de roca. Número 7. La entrada secreta. La Gran Pirámide de Giza fue construida alrededor del año 2500 a.C. como tumba para el rey Keops. Si es cierto, eso hace que la pirámide sea poco más que una lápida gigantesca, y sin embargo también está llena de extraños secretos. Algunos creen que hay túneles misteriosos debajo de las pirámides de Giza que conducen a lugares desconocidos. Algunos piensan que las 3 pirámides funcionaron como enormes baterías para cargar naves extraterrestres. Incluso hay una teoría sobre la entrada secreta escondida cerca de la cima de la pirámide de Khufu,
Khufu que conduce a cámaras secretas y desconocidas. Recientemente se reveló uno de los secretos de la pirámide. Un equipo internacional de investigadores como algo llamado Proyecto Scan Pyramids identificó un espacio vacío. Utilizaron una tecnología de escaneo especial no invasiva para observar el interior de la estructura. Fue entonces cuando encontraron un vacío escondido dentro de la pirámide que no parece estar conectado a ningún pasaje o cámara conocida. Este vacío misterioso está muy por encima de la cámara de la reina y al lado de la cámara del rey. Sin embargo, parece que no hay ningún pasaje que conduzca a él y no hay forma de llegar a él excepto excavar con un martillo neumático. Podría ser que este vacío alguna vez fue accesible por un pasadizo secreto, pero esa entrada secreta ha sido sellada desde entonces. Nadie sabe si hay cuerpos dentro de la cámara o si hubo un accidente de ingeniería. Todo lo que sabemos ahora es que hay un agujero dentro de la pirámide y no tenemos forma de mirar dentro. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción y la campanilla de notificaciones antes de irte para que no te pierdas los próximos videos. Número 6. Cuevas bajo Giza. El explorador británico Andrew Collins cree que hay un sistema de cuevas, túneles y cámaras ocultas debajo de las pirámides de Giza. Andrew afirma que debajo de la maceta de Giza hay un inframundo perdido de los faraones, un mundo actualmente habitado por colonias de murciélagos y arañas venenosas. Andrew afirma que descubrió la entrada a este inframundo espeluznante después de leer las memorias del cónsul general británico Henry Salt. Henry investigó un sistema subterráneo debajo de Giza en 1817 mientras viajaba con el famoso explorador italiano Giovanni Caviglia. Andrew estudió las noticias tomadas por el explorador y luego encontró su propio camino hacia el complejo subterráneo a través de una tumba secreta sin nombre al oeste de la Gran Pirámide. Si lo que dice Andrew es correcto, la entrada a otro sistema subterráneo se esconde detrás de una catatumba llena de telarañas. Una grieta en la roca en la parte posterior de la tumba conduce a una cueva natural que luego se abre a un inframundo. De hecho, hay muchos profesionales que creen que Andrew está investigando su historia. Cy Hawash, el jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, descartó el descubrimiento como una tontería. Él dice que no hay nuevos descubrimientos que hacer en Giza. Número 5. Gabal el Hariri. Los arqueólogos acaban de hacer algunos descubrimientos sorprendentes en el sitio egipcio Gabal el Hariri. Los investigadores encontraron los restos de una antigua torre de vigilancia y unas impresionantes 85 tumbas nuevas. La torre de vigilancia es una pieza única en la arquitectura antigua. Cuando se trata de descubrimientos en Egipto, la gente tiende a centrarse en las tumbas, las momias y las pirámides, pero Egipto también tiene mucha arquitectura asombrosa, tan impresionante como las muchas maravillas que se encuentran en todo el antiguo imperio romano. Esta torre es un excelente ejemplo de ello. La torre fue una poderosa fortificación construida junto al río Nilo durante el reino de Ptolomeo III. Fue el tercer gobernante de la dinastía ptolomeica después de la muerte de Alejandro Magno y gobernó Egipto entre los años 246 y el 222 a.C. La torre se usó específicamente para vigilar el tráfico que subía y bajaba por el Nilo y recaudaba impuestos. Piensa en ello como la cabina de peaje en un puente, obligando a todos los que pasan a pagar un poco de dinero al gobierno. Luego estaban las 85 tumbas, cada una de las cuales fue tallada en la ladera de una montaña. Algunas de las tumbas estaban reservadas para los trabajadores y otras eran más complejas con múltiples niveles y varias cámaras. Al menos 30 de las cámaras aún tenían sus certificados de defunción conservados en piedra. Estos certificados antiguos detallan el nombre del difunto, su edad, su lugar en la sociedad e incluso los nombres de sus padres. Número 4. Rituales olvidados. Berenice era un puerto marítimo greco-romano construido en la costa del desierto oriental de Egipto. Una excavación arqueológica reciente aquí reveló un complejo religioso del periodo romano tardío entre los siglos IV y VI. Esto fue en los últimos años de Egipto, cuando el antiguo Egipto era cosa del pasado, y la nación era un poco más que un estado fracturado por el que luchaban múltiples poderes. El complejo religioso fue excavado por investigadores de la Universidad de Delaware. Alrededor de la época en que se construyó el templo, el grupo nómada conocido como los Blemis intentaba controlar la región. Estas personas habían venido de Nubia y esperaban asegurarse un pequeño pedazo de Egipto para ellos. El complejo ya estaba allí, pero los Blemis lo adaptaron a su propio sistema de creencias. Lo que los arqueólogos encontraron fue un templo egipcio tradicional utilizado por una fuerza invasora de nubios para sus propios rituales misteriosos. El equipo encontró 15 halcones muertos dentro del santuario, la mayoría decapitados. También encontraron restos de huevos que habían sido enterrados dentro del templo. Luego está la losa de piedra misteriosa con una inscripción que dice: "Es impropio hervir una cabeza aquí". En otras palabras, a nadie se le permitía hervir cabezas de animales dentro del templo. ¿Para qué servían los halcones? Se cree que los Blemis combinaron las creencias egipcias locales con las suyas propias y que aquí se adoraba mucho al dios Khonsu, el dios de la luna, a menudo representado como un halcón.
Número 3. Tumbas recién encontradas. Se han descubierto más tumbas en la gran necrópolis de Saqqara, al sur del Cairo. Eso no debería ser una gran sorpresa teniendo en cuenta la cantidad de tumbas nuevas que se descubren aquí todo el tiempo. En este caso, se han encontrado 5 nuevos entierros de piedra que datan entre los años 2700 y 2055 a.C. Fueron descubiertos cerca de la pirámide de Merenre, menos popular, que mide poco más de 46 metros de altura y fue construida durante la sexta dinastía. Las 5 tumbas están tan maravillosamente decoradas que todavía están llenas de color. Los investigadores dicen que posiblemente pertenecían a altos funcionarios del antiguo gobierno egipcio. Al menos 2 de las tumbas pertenecían a mujeres, siendo una de ellas un sacerdote de Hathor, la diosa egipcia de la fertilidad y el amor. Su nombre era Peti y debe haber sido una persona muy importante en la sociedad. No era solo un sacerdote, tenía algún tipo de influencia dentro del gobierno. También es impactante ver que las mujeres podían ser sacerdotes hace casi 5000 años en el antiguo Egipto. Número 2. Los templos del sol egipcios perdidos. Los arqueólogos que realizan una excavación en Abusir, cerca del Cairo y Saqqara, descubrieron recientemente las ruinas de un antiguo templo. Se cree que este templo es uno de los 4 templos perdidos del sol de la leyenda egipcia. El sitio de Abusir no es tan conocido como muchos otros en el antiguo Egipto, pero es muy importante. Es una necrópolis del reino antiguo que sirvió como cementerio principal para la anterior capital egipcia de Memphis. Hasta ahora, los arqueólogos han identificado 14 pirámides reales, tumbas del siglo 25 a.C. y ahora un templo misterioso. Fueron investigadores de Polonia e Italia quienes se encontraron con el descubrimiento más reciente. Estaban excavando el templo del faraón Niuserra-Ni de la dinastía quinta cuando encontraron los restos de un edificio de adobe. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto cree que el edificio de adobe es la ruina de un templo del sol. Los templos del sol se construyeron durante la quinta dinastía del Reino Antiguo, edificados en todo Egipto por 6 faraones diferentes. Cada faraón construyó su propio templo solar glorioso para la adoración del dios Ra. Hasta el momento, solo se han encontrado 2 de los templos. Este descubrimiento más reciente en Abusir podría ser el tercero, lo que significa que solo quedan 3 escondidos en algún lugar de Egipto. Sin embargo, se encuentra en un estado tan desastroso que los arqueólogos no han podido confirmarlo como uno de los templos legendarios. Número 1. Momificación antigua. Los investigadores acaban de hacer un descubrimiento impactante sobre la historia de las momias. Resulta que la ciencia de la momificación en Egipto es 1000 años más antigua de lo que nadie creía anteriormente. El descubrimiento se produjo en 2019 cuando se encontró en Egipto la momia de un aristócrata de alto rango. El individuo no era tan importante, pero su momificación sí lo era. Es una de las momias egipcias más antiguas jamás encontradas, data de hace más de 4700 años. Lo encontraron envuelto en lino tejido y untado con resinas finas. El lino y la resina fueron muy importantes porque presuntamente estos materiales en particular no se usaron para hacer momias hasta hace unos 3700 años. Hasta ahora, los investigadores creían que la momificación del reino antiguo era extremadamente simple. Habría una desecación básica, no se extirparía el cerebro, solo se sacarían un par de órganos internos y se le daría muy poco detalle al exterior de la momia. Pero esta nueva momia era totalmente única, cubierta de resinas y textiles como si hubiera sido hecha 1000 años después. La persona dentro de los envoltorios se llamaba Kuwi y fue encontrada enterrada en Saqqara. Con esta nueva información, los arqueólogos creen que será necesario reescribir los libros de historia sobre el proceso de momificación. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu parte favorita del antiguo Egipto? Déjame saber en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.